Buenas, en el día de hoy vamos a dar inicio al módulo de física. En este módulo vamos a estar inicialmente viendo en esta clase lo que es física, vamos a estar viendo los sistemas de unidades y por último vamos a ver lo que es la notación científica. Entonces, inicialmente la física no es más que aquella ciencia que se encarga de estudiar las propiedades de la materia y también cómo éstas se modifican de acuerdo a los estados de la naturaleza. Ahora bien, vamos a ver cómo se originó todo eso de la medida. Inicialmente el hombre vio la necesidad de poder crear un sistema. Es decir, ellos para poder construir o para poder pesar los alimentos vieron la necesidad de crear este sistema e inicialmente empezaron con lo que es la longitud y la masa. Recordemos que la longitud hace referencia al metro y la masa hace referencia al kilogramo. Y fue entonces cuando se creó el Sistema Internacional de Unidades, que también se le conoce como el SI. El Sistema Internacional de Unidades, como su nombre lo indica, esto es a nivel internacional. En todas partes del mundo se utiliza este sistema. Ahora bien, él se creó en 1960 durante una conferencia general de pesas y medidas. Este Sistema Internacional de Unidades para la asignatura de física vamos a ver estas tres magnitudes. Vamos a ver la longitud, la masa y el tiempo. Ya les comenté que la longitud hace referencia a la unidad de metro y su símbolo es la letra M en minúscula. Luego tenemos la masa, que su unidad es el kilogramo y su símbolo es la letra K en minúscula. Y por último tenemos el tiempo. El tiempo, su unidad es el segundo y lo vamos a identificar con la S también en minúscula. Ahora, como ya sabemos que aquí la longitud hace referencia al metro, entonces vamos a ver lo que es el metro. Entonces, el metro es aquel que utilizamos a la unidad principal de medida, que es la longitud. Entonces, el metro o la longitud la vamos a utilizar de acuerdo a los objetos que vayamos a medir. Entonces, tenemos que esto tiene unas unidades. Tenemos el kilómetro, el metro, el centímetro y el milímetro. De acuerdo a lo que vayamos a medir, vamos a utilizar las unidades de longitud. Es decir, ejemplo, acá veamos unos pequeños ejemplos. Si yo voy a medir una carretera, voy a medirla utilizando la unidad de medida del kilómetro. Ahora, si voy a medir un objeto más pequeño, digamos ejemplo, un cuaderno, entonces voy a utilizar el centímetro. Y si voy a utilizar o voy a medir objetos muy pequeños, entonces voy a utilizar el milímetro. Ahora, un kilómetro equivale a 1000 metros. Un metro equivale a 100 centímetros y un centímetro equivale a 1000 milímetros. Entonces, lo que vamos a utilizar para poder medir usualmente son estos siguientes objetos. Tenemos la cinta métrica, el metro, la regla y el pie de rey. Este que ustedes ven aquí al final, este es un instrumento que se utiliza para medir piezas muy pequeñas. Usualmente se utiliza en la industria. Ahora pasemos al kilogramo. Esta es la unidad de masa en el sistema internacional. Ahora, tenemos que en un kilo hay 1000 gramos. El gramo lo vamos a identificar con la letra G minúscula. Ahora, en un kilo también podemos sacar 2 medios kilos o también podemos sacar 4 cuartos de kilos. Ahora vamos al gramo. El gramo es la equivalencia a la milésima parte de un kilogramo, es decir, que el gramo contiene 0,01 kilogramos. Ahora, el kilogramo equivale a 1000 gramos. Y ahora veamos lo que es el segundo. El segundo es la unidad que utilizamos para medir el tiempo. Entonces, inicialmente podemos medir el tiempo. ¿Cuántos días tiene un año? Tiene 365 días. ¿Cuántas horas tiene un día? Tiene 24 horas. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Tiene 60 minutos. ¿Cuántos segundos tiene
un minuto? Tiene 60 segundos. ¿Y cuántos milisegundos tiene un segundo? Tiene 1000 milisegundos. Y así sucesivamente vamos a estar midiendo lo que es el tiempo. Ahora, además del Sistema Internacional de Unidades, también se crearon otros sistemas. Entre estos tenemos el sistema sexagesimal. Este sistema sexagesimal no se suele utilizar mucho, pero también tiene las mismas medidas, es decir, tiene lo que es longitud, masa y tiempo respectivamente, pero el que más se usa a nivel internacional es el Sistema Internacional de Unidades. Ahora veamos lo que es la notación científica. La notación científica la vamos a utilizar para expresar de una forma más pequeña números que son o muy grandes o números que son muy pequeños. Ellos los vamos a representar con exponentes, con raíces de 10 y exponentes de números enteros. Entonces, para poder comprender esto mejor, veamos unos ejemplos. Aquí inicialmente vamos a ver cómo podemos pasar números decimales a notación científica. Entonces, aquí para que puedan entender esto vamos a ver estos ejemplos. Tenemos números pequeños. Estos números pequeños siempre son los que empiezan por 0, algo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí el resultado de 0,05, eso es igual a 5 por 10 a la menos 3. Simplemente voy a escribir el número, en este caso es el 5 y lo pongo por 10. Y luego, ¿de dónde sale este valor? Voy a hacer lo siguiente. Tengo que rodar la coma hasta el primer número que sea diferente a 0. Entonces la ruedo. 1, 2 y 3. Me queda de este lado, por eso me queda a la menos 3. Ahora bien, cuando son números pequeños, el exponente siempre es negativo, por eso es menos 3. Ahora veamos el 0,0072. ¿Cuántas veces voy a rodar la coma? La voy a rodar 1, 2, 3 y 4 veces, porque ya el 7 es un número distinto a 0. Entonces me quedaría 7,2 por 10 a la menos 4 porque rodé la coma 4 veces. Ahora, cuando son números grandes, simplemente el exponente es el número de ceros que tengan esos números. Es decir, aquí tengo 5 y tengo 3 ceros. Simplemente voy a poner 5 por 10 a la menos 3 porque tengo 3 ceros. Ahora, aquí tengo 72 y tengo 4 ceros. Entonces simplemente pongo 72 por 10 a la 4. Y así simplemente vamos a hacer lo que es la notación científica. Ahora veamos cómo podemos pasar los números ya en notación científica a notación decimal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí tenemos el 8. Entonces, simplemente escribo el 8 y le agrego el número de ceros que me indica el exponente. Aquí el exponente me está indicando 3. Es decir, voy a agregar 3 ceros. Entonces, 8 y 3 ceros sería el resultado. Igualmente acá tengo el 6 y el exponente me está indicando 2, entonces escribo el 6 y agrego los 2 ceros. Ahora, cuando son números pequeños voy a hacer lo mismo, pero primero voy a escribir los ceros y luego escribo el número, es decir, aquí me quedaría, primero escribo los 3 ceros y luego el 9. Me quedaría 0,009. En el último cero siempre ponemos la comita y listo. Y acá en el siguiente ejemplo me quedaría 0,0005. Y de esta forma vamos a pasar de notación científica a notación decimal.